Qué lindo que estés aquí porque seguramente ya te diste cuenta que esto de cambiar el cuerpo, sea para bajar de peso o sea para mejorar composición corporal, subiendo masa muscular, no es un juego de saberse el entrenamiento correcto o saber la nutrición correcta. Tú sabes que en ocasiones sabemos que algo nos hace daño y nos lo comemos, o sabemos que un hábito no nos beneficia y no nos importa, lo hacemos. Esto no se trata de saberte una nueva regla, una nueva dieta, un nuevo entreno, sino más bien se trata de entender tu mente. Te prometo un par de cápsulas en las que hablaremos específicamente de nutrición y entrenamiento. Pero antes de ello tenemos que hablar del soporte de todo esto y es que entiendas tu mente, que entiendas lo que está pasando en tu interior cuando emprendes un camino de descubrimiento o de cualquier clase de cambio. Entonces, vamos a empezar repasando lo que vimos en la cápsula uno. En primer lugar, te invito a que descargues el PDF adjunto a esta cápsula 2, porque es como una guía para algunas de las cosas que vamos a mencionar ahora. En ese PDF te hago la primera pregunta a modo de repaso de la cápsula uno. Completa la frase. La razón por la que no cambias es porque estás defendiendo. ¿Qué cosa defendemos? Nuestra identidad. Si en algún momento te vuelvo a preguntar cuál es el tesoro más grande que tiene el ego, entonces lo que vamos a pensar es que el tesoro más grande del ego es su identidad, la identidad que ha creado, el personaje con todas sus características. Defendiendo ese personaje, defendiendo ese tesoro, entonces nosotros nos saboteamos solamente para mantener lo que nosotros creemos sobre o nosotros mismos, y eso es lo que vamos a ver justamente hoy. Les había prometido que el tema es autoconcepto. Hoy vamos a trabajar una herramienta psicológica extremadamente poderosa y extremadamente sencilla de usar. No por eso fácil, porque ya tú sabes que al ego le encantan los 10 pasos para lograr tal cosa y cuando algo es muy simple, se resiste. Bueno, hoy te voy a pedir que abras tu mente y que te des el permiso de hacerte esta autopsicoterapia, como la llamamos también en la cápsula uno, porque qué lindo que te conozcas más. Piensa en que de qué serviría seguir trabajando tanto por tantas cosas si no sabes quién es el que está trabajando por esas cosas que para ti son importantes aquí en la vida. Bueno, entonces, más sabiendo de lo que se trata la cápsula de hoy, conocerse a sí mismo es bienvenido para cualquier proceso de transformación. Claro, quiero entender qué está pasando en mi cuarto de máquinas, como decíamos en la cápsula uno, en ese barco donde ya están programados rumbos y direcciones hacia ciertos icebergs que después no tienen nada de malo, ninguna clase de lo que llamaríamos malos resultados en relaciones, en salud, en finanzas. Pero si nosotros podemos escoger conscientemente, por lo menos cómo reaccionar ante las situaciones que nos encontramos, pues sería mucho más lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a observar, como decíamos la vez pasada. Aprender a observar. Esto, de eso se trata todo el proceso. Entonces, como su nombre lo indica, ¿qué es el autoconcepto? El autoconcepto es el concepto que tú tienes de ti mismo. ¿Listo? Seguramente tú tienes unas definiciones que son las conscientes. Listo. Definiciones conscientes como en mi caso sería, por ejemplo, mi papá me enseñó a ser puntual, entonces yo toda la vida dije, yo soy muy puntual. También decía que no, yo soy algo un poco desordenado. ¿Por qué? Porque, bueno, desde pequeño me decían, tú sí eres desordenado. Entonces yo crecí con ese autoconcepto, soy desordenado. Y efectivamente, cuando yo tomaba decisiones en el pasado, era sencillamente intentando reafirmar ese autoconcepto que no era cierto. Yo no era desordenado. Simplemente repetía y repetía mis decisiones basado en lo que quería reafirmar. Entonces, si te das cuenta, las cosas que tienes en tu autoconcepto se convierten en destino si tú no eres capaz de observarlas y desidentificarte de ellas. Repito, no tiene nada de malo, por ejemplo, ser desordenado. Yo no estoy juzgando ser desordenado. Pero cuando yo creo que eso es parte de una identidad rígida que yo tengo, entonces eso se vuelve como una cárcel. Una cárcel que yo mismo construí con espaguetis. Puedo romperla cuando yo quiera.
cuando me puedo desidentificar de ella. Y puedo seguir siendo desordenado si quiero, pero ya ahora sabiendo que es una decisión consciente, que no voy a juzgar, recuerda, vas a observar, no tiene nada de malo. Y tú podrías decir, ¿y si me tiré el permiso de ser ordenado? ¿Se podría? Claro que sí se puede. Todo lo que quieras cambiar se puede cambiar. Hasta el cuerpo lo puedes cambiar, que eso es lo que al final creo que te tiene aquí. Entonces, autoconcepto, ¿qué llevamos? Concepto que tenemos de nosotros mismos. ¿De dónde proviene ese autoconcepto? Bueno, entonces en la guía que te comparto, te invito a que recuerdes qué te decían cuando pequeño sobre ti. Por ejemplo, cuando a veces se rompía un juguete, a ti no te dura nada. Eso sería una frase que te dirían, a mí no me dura nada. Eh, o por ejemplo, cuando te gustaba comerte una que otra cosita de más, tú eres igual de antojado que tu papá, que tu abuelo, que tu tío, que tu tía. Bueno, eres igual de antojado que tal persona. Piensa en todas esas cosas que te han dicho, porque la famosa psiquiatra, famosa a nivel mundial, Marian Rojas Estapé, nos comparte un concepto lindísimo sobre la forma como funciona la mente. Y si quieres entenderla, esto te puede ayudar muchísimo. Y es un concepto que ella maneja que se llama voz natural por defecto. La voz natural por defecto es esa vocecita que te habla de qué debes decidir en cada momento, qué debes interpretar. Es como la voz interna que tú tienes, ¿cierto? En otras tradiciones lo llamaríamos, o en psicología lo llamaríamos la voz del ego. El ego entonces tiene una voz que te habla, ¿cierto? Él te dice cómo interpretar cada situación. Pero la psiquiatra nos da un regalo, nos dice de dónde proviene esa voz. Y esa voz sencillamente es una continuación de lo que te decían tus cuidadores. Seguramente eres consciente de todas las cosas que le heredamos a nuestros cuidadores, nuestros papás, nuestros abuelos, pero también nuestros maestros o las personas que compartían con nosotros mucho cuando estábamos pequeños. Esos cuidadores, ¿qué te decían? Porque ellos, ¿qué hacían? Ellos hacían lo mejor que podían con el nivel de conciencia que tenían, pero nos transmitieron sus miedos, sus percepciones, sus limitaciones. Y cuando nosotros no somos conscientes de esa voz que tenemos en nuestra mente, esa voz natural por defecto, entonces lo que hacemos es reproducir de manera inconsciente el pasado, es decir, reproducir los patrones que heredamos de nuestros familiares. A nuestros familiares les agradecemos todas las cosas maravillosas que nos dieron, pero en constelaciones familiares decimos, tú por ti y yo por mí. Ancestros, gracias por toda la herencia, por toda la vida que tengo en este momento, que se las debo en parte a ustedes. Pero ahora yo voy a ser consciente de los patrones que me mantienen en escasez, que me generan enfermedades, y me voy a dar el permiso de observarlos sin ninguna clase de juicio. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el autoconcepto? Porque lo que tú crees de ti mismo es esa voz que te habla todo el tiempo, esa voz que te está diciendo qué interpretar en cada situación. Lo curioso es que esa voz no está viendo cosas objetivamente. Tú crees que las cosas que interpretas son de esa forma, ¿verdad? Bueno, a nivel psicológico, créeme esto, las cosas no son como tú las ves. Tú las ves así porque las ves como eres tú. Llévate esta frase, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Nosotros lo único que hacemos cuando intentamos describir lo que percibimos en el presente es ir a nuestros archivos a preguntarle a nuestro pasado, ¿cómo debo interpretar esto? Dime si no, ¿cuántas personas nos dicen, todas las mujeres son iguales? ¿Perdón? ¿Todas las mujeres son iguales? Perdóname. Tú en tu concepto de las mujeres, por cosas que viviste en el pasado, ahora estás haciendo una declaración que, créeme, es real en tu universo. Se va a hacer real en tu universo que con ese concepto que tienes de las mujeres, o exactamente igual las mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, es lo único que se va a poder reproducir con ese tipo de creencias. Porque lo que yo estoy haciendo es interpretando cualquier situación basado en la creencia que tengo. Y créeme, esas personas que creen que todos los hombres o las mujeres son iguales, puede que les llegue a alguien que sea totalmente diferente y no lo van a reconocer, porque
La mente ego prefiere tener la razón a ser feliz. Anota eso en tu libreta. La mente ego prefiere tener la razón a ser feliz. Si una interpretación limitante sobre una persona o sobre una situación le hace tener la razón de cómo él cree o ella cree que son las cosas, entonces preferirá esa interpretación a una interpretación cualquiera que lo haga feliz. Entonces, sabiendo que el ego tiene la tendencia a simplemente reafirmar lo que cree desde el pasado que ya sabe, entonces a mí sí me interesa ir a revisar cuáles son esas cosas que yo creo sobre mí y sobre el mundo. Porque esas son las cosas que yo voy a ir a buscar. ¿Quieres que hagamos un ejercicio de 10 segundos? Hazlo, regálatelo. Y consiste en, apenas yo diga lo que tienes que hacer en 10 segundos, vas a tratar de hacerlo con la mayor rapidez posible. Vas a buscar en tu campo visual la mayor cantidad de cosas azules que encuentres. Vamos, 10 segundos. Cuenta más. Lleva la cuenta. Excelente, tiempo más. ¿Cuántas fueron? Sin importar cuántas hayas respondido, ahora cuántas rojas viste. Lo más probable es que hayas visto muchas menos o incluso puede que no hayas visto ninguna. En tu campo visual hay una parte del funcionamiento de tu cerebro que se llama sistema de activación reticular, que es como un filtro que te permite ver solo aquello que concuerda con lo que tienes en tu pensamiento. Si en tu pensamiento tienes el color azul, entonces el cerebro se va a encargar de mostrarte lo azul y lo que no sea azul lo va a pasar de largo. Si en tu campo tienes el concepto de que todos los hombres son iguales, eso es lo que tu sistema de activación reticular te va a mostrar. Y lo que sea de otro color, lo va a pasar por alto. Lo que sea de otro color. Los hombres que tal vez son diferentes. O créeme, esto funciona en todo aspecto de tu vida. Porque cuando tú crees que eres desordenado, o cuando tú crees que eres indisciplinado, o cuando tú crees que no tienes disciplina para hacer una dieta o para entrenar, adivina qué es lo que va a tratar de hacer tu sistema de activación reticular. Entonces, ¿te das cuenta la potencia que tiene el autoconcepto? Lo que tú creas de ti mismo, perdóname que te diga esto de frente, pero que no es real, es sencillamente la historia que te has contado sobre ti mismo, sobre ti misma. Cuando tú lo observes sin juzgarlo, podrás entenderlo y en lugar de juzgarlo como lo hemos hecho tanto tiempo, podemos empezar a darle compasión, que es lo mismo que amarlo, ¿cierto? Ahí empieza el amor propio, cuando tú puedes observarte sin juzgarte, observar lo que has aprendido y observar lo que en mi caso fueron un montón de creencias de mierda que me mantenían enfermo, en escasez, con problemas de pareja, con problemas de relaciones de amistades y familia, y era simplemente un programa automático que yo había aprendido de supervivencia, que cuando no lo hice consciente, pues eso era como mi destino. Clarito la frase del psicoanalista. Anótala. Carl Gustav Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La voy a repetir y pausas para que lo anotes. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Tú crees que tu destino es tener ese porcentaje de grasa corporal o ese estatus financiero o ese estado en tus relaciones? Eso será un destino que no podrás cambiar hasta que lo que tengas en tu sombra no le puedas dar la luz y hacerlo consciente. Hasta que no vayas a tu cuarto de máquina de ese barco y programes por qué algunas instrucciones están mandar el barco para el iceberg. Hasta que tú no te des cuenta que observando sin juzgar es la forma como, si quieres, puedes trascender cualquier patrón, entonces seguirás repitiendo ese patrón, esa voz por defecto, esa historia de tus papás, esa historia de tus ancestros, a los que les agradecemos. Siempre los miraré con mucha honra. Y a los tuyos también, míralos siempre con mucha gratitud y mucha honra. Porque nos trajeron aquí y nos dejaron vivos. Sobrevivir en el pasado era muy duro y se necesitaban creencias muy fuertes para sobrevivir. Hoy día muchas de ellas ya no son necesarias porque vivimos en otro mundo.
Entonces, aquí viene la parte más dura de esta tarea que vamos a hacer. Dura y a la vez no dura, porque si ya tú te diste cuenta que esto es una tarea más psicológica que física, entonces te vas a animar a hacer estos ejercicios. Te vas a animar a observar, a probar estas creencias. Recuerda la premisa neurolingüística que dice, si lo crees, lo creas. Tú no puedes cambiar tus creaciones sin cambiar tus creencias. Si cambias las creencias, puedes cambiar las creaciones. Cuando escuches nuevas ideas, pregúntate, ¿por qué no puedo yo creer eso? Y claro, como lo dijimos en la primera cápsula, esto se trata de un entrenamiento mental. Una mente sin entrenar no puede lograr nada, dice un curso de milagros. Entonces, ¿en qué va a consistir el entrenamiento de hoy para ver el autoconcepto? Porque yo pregunté hace un ratito, ¿qué te decían sobre ti? Desordenado, indisciplinado o qué cosas tú mismo te dijiste cuando ya eres más grande porque intentaste algo. Por ejemplo, muchos hemos pensado, emprender es muy difícil porque a algunos pareciera que les fluyera tan fácil, porque emprender no es fácil ni difícil, por poner solo ese ejemplo. Mi creencia sobre emprender es lo que determinará mi éxito en cada emprendimiento. Con la dieta, con las relaciones, con las finanzas, es exactamente igual. Observa cómo son tus creencias para que podamos entonces entender por qué se generan tales creaciones. Aquí te va una premisa del psicoanálisis. Viene de los dos padres del psicoanálisis. Ya he mencionado a Carl Gustav Jung. Ahora voy a mencionar a Sigmund Freud. Para conocerte más, Sigmund Freud nos dio una herramienta. Hace más de 100 años. La psicología la ha usado. Un curso de milagros también la usa muchísimo. Y te la voy a poner a tu disposición porque es fácil. Alguien dirá, Javi, ¿por qué sin tú ser psicólogo compartes herramientas psicológicas? Porque todo el mundo es su psicólogo. Todo el mundo es su nutricionista. Todo el mundo es su entrenador deportivo. Todo el mundo es su consejero personal. Entonces, cada persona, sin tener esas profesiones, puede tomar decisiones más conscientes basadas obviamente en lo que sabe. Entonces, padre del psicoanálisis, aquí te voy a compartir la herramienta de la proyección. Se llama así, herramienta de la proyección. Si quieres, anótala. Dice, a la negación le sigue la proyección. ¿Qué significa eso? Es extremadamente sencillo. Lo que niego de mi autoconcepto, lo proyecto afuera y lo veo en los demás y en lo demás, no solo en las personas. Entonces, a la negación le sigue la proyección. ¿Quieres aprender a conocerte un poco más? Además de esas cosas que recuerdes, de esa voz natural por defecto de la que habla Marianne, ¿qué piensas del mundo? ¿Qué piensas de la situación? ¿Qué piensas del presidente? ¿Qué piensas de Bad Bunny? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué piensas de la vida, del clima, de tu ciudad, del alcalde, del presidente, de la tierra, de Trump? ¿Qué piensas de todo? A la negación le sigue la proyección. El concepto que tengas de las cosas de afuera es las cosas que niegas de tu propio autoconcepto. ¡Boom! Te solté una bomba. Y no hay forma de expresarte, yo no tengo ningún interés en convencerte absolutamente de nada, no hay forma de transmitirte lo poderosa y lo literal que es esta herramienta para conocerte más. Yo las he usado durante muchos años y llega el momento en el que a veces percibo cosas que digo, no, pero eso no puede venir de dentro, eso no puede ser proyección. Y con el tiempo siempre es proyección. El ego es tremendamente astuto y es tremendamente astuto para engañarte y no permitirte conocerte a ti porque el ego necesita que tú seas limitado. Tú puedes aferrarte al ego, no hay problema, creer que lo de afuera no tiene nada que ver contigo, o si ya estás cansado de probar cosas, entonces vamos a pensar desde una forma un poquito más expansiva y es un poquito de desidentificación del ego, que eso es lo que estamos haciendo al final de cuentas. Desidentificarnos del ego para identificarnos con algo mucho más grande. Cuando te identificas con algo mucho más grande que el ego, abandonas la limitación del ego y te identificas con lo poderoso del ser.
allá vamos a llegar. Esta herramienta psicoterapéutica que te estoy compartiendo lo que hace es conectarte con tu verdadera naturaleza. Esa verdadera naturaleza expansiva, la chispa divina que hay en ti. Entonces, para que esa chispa pueda brillar, aquí en la dualidad parece que hay que abrir la oscuridad. Como todo es dualidad, entonces la luz solamente puede venir cuando hemos integrado la sombra. La sombra es esa parte oscura de nosotros, esa parte inconsciente. Entonces, ¿cómo la vamos a iluminar? Viéndolo de afuera y reconociendo que no está afuera, que hace parte de mí. Y recuerda, hay que hacer algo, hay que pelear, no hay que hacer nada. ¿Cuál es la tarea que vamos a seguir ejecutando desde la primera cápsula? Observar. Solo observar, no vas a hacer nada más. Observas afuera, este hijo de... Uy, un momento, a la negación le sigue la proyección, dijo el padre del psicoanálisis. Conviértete en un psicólogo de tu propia mente. Entiende lo que está pasando a nivel interno y en la misma medida en que vayas reconociendo la sombra que hay en ti, en esa misma medida vas a empezar a ver luz. Porque lo inconsciente que haces consciente, ¿recuerdas la frase? Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. A lo que estabas destinado, es como si cambiaras el destino. Exactamente eso. Exactamente así. Entonces, yo aquí por aquí, en la herramienta que te comparto para que descargues, yo te voy a poner una tarea muy fácil que es, piensa en una persona que admires. Piénsala ya, esa que te llegó, esa es. Piensa en su principal virtud. ¿La tienes? Entonces, en la primera frase es pensar en eso y reconocer que esa virtud es tuya. Ya la tienes disponible, ya está en ti. Hay que aprender a reconocerla. ¿Listo? Estás aquí para animarte a probar algo nuevo. No vas a probar una dieta, no vas a probar un entrenamiento sin antes no hacer psicoterapia contigo mismo. Vamos a preparar la mente desde un estado de aceptación para que se acabe la lucha, para que se acabe el rechazo, para que se acabe esa actitud de ir por la vida como con hambre, como que no es suficiente. No tiene nada de malo tener esa actitud empoderada, pero ¿te gustaría empezar a fluir mejor? Entonces, desde una mente que conozco, vamos a ver que esa virtud de esa persona que tú admiras es tuya. Y aquí viene la parte difícil. Alguien que te conflictúe. Esa primera persona que se te vino a la mente. Piensa en una característica de él o de ella. Voy a pensar, no si la tengo o no, sino en qué aspecto la tengo. No hay forma de que yo proyecte algo afuera que no esté negando de mí. Así que cuando yo veo algo afuera que me conflictúa, tengo una herramienta de oro poderosa, pero requiere que seas como un kamikaze espiritual. Ser un kamikaze espiritual es ir a fondo diciendo, no sé en qué aspecto soy así, pero vamos a creerle al padre del psicoanálisis y a todas las corrientes espirituales que han dicho que lo que veo afuera habla más de mí que de eso que veo afuera. Por eso decía que no eran solo personas, también situaciones. Lo que pienso de una empresa, lo que pienso de una situación, de un problema que hay en el país, en mi familia, lo que sea. Habla más de mí que de esa situación. Entonces, autoconcepto, ¿esto hasta dónde lo puedes llevar? Yo llevo años conociéndome y lo único que te puedo decir es que a medida que conozco más y juzgo menos, los estados de poder a los que tengo acceso me permiten jugar este juego de una forma mucho más poderosa. Años después de aprender a que no juzgar es la herramienta de mayor muestra de amor propio que puedo tener conmigo, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Ya ves algo que te conflictúa, no dices nada. Mírate, esto es un simple recordatorio a las personas que me preguntan, ¿y por qué te pintaste el índice de negro? Yo digo por molestar, de tanto juzgar, porque este es el dedo con el que uno juzga, de tanto juzgar se me dañaron las uñas. Pero después digo que es un símbolo de que quiero cada vez mirar para adentro. El dedo es muy hábil para el ego, es muy hábil para mirar afuera. Bueno, ¿tú confías en este proceso? Bueno, ya sabes que esto va a generar mucha transformación en tu cuerpo si quieres, pero el cambio va a venir aquí adentro. El mismo padre del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, dijo, el que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta. ¿Estás listo para despertar? ¿Estás lista para despertar?
entonces la salida en este camino siempre es hacia adentro. De hecho, la salida de cualquier situación siempre es hacia adentro. Así que eso que estamos proyectando lo vamos a dejar de atacar. Y vamos a empezar a preguntarnos en qué aspecto soy yo así. Y cuando lo veas, quieto, calladito, sin juicio, sin atacarte, para que el ego se deje ver, porque si se siente atacado, entonces él, ay, me van a regañar, entonces no me dejo ver. Entonces, ego, tranquilo, ven acá. Vamos a hacernos amigos. ¿Qué tal? No te voy a juzgar. Tú eres esa persona que ves afuera, ese violento. Pongamos el ejemplo, una persona violenta. Pero Javi, ¿me vas a decir que yo soy así de violento? No, no, de pronto no en ese nivel, en esa situación. Pregúntate en qué aspecto eres violento. De pronto en tus respuestas quieres herir un poquito con lo que dices. En algo encuentras. Si lo veo afuera, yo si lo acabé de pensar, si lo acabé de pensar está en mi campo de pensamiento, me pertenece. O sea que yo me puedo preguntar en qué aspecto soy violento. A veces cuando hablo así un poquito tosco, puedo encontrar algo para iluminar un poquito más mi sombra. De esto se trata todo. Conocerte más para que ese autoconcepto que es nada más y nada menos que el tesoro del ego, la identidad que has creado, esa es la que defiendes. Entonces vamos a ver toda la mierda que tenemos en el autoconcepto. A eso te invito, mi hermano, mi hermana. Cuenta conmigo. A ver, cuando llenes el PDF, mándamelo. Si no me lo mandas, no tiene nada de malo, pero no estás al 100%. Esto se convertirá en otro programita de esos de los que compras y lo haces a medias y después dices, no, eso no me funcionó. No, no te funcionó porque no lo hiciste. Vamos, confía en el proceso. El proceso dice, llena el PDF y mándaselo. Me lo mandas por Telegram en un mensaje directo. Listo. Con cualquier pregunta, con cualquier comentario. Y si tienes preguntas, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos todos. Me voy a entrenar en este momento, voy a hacer unas seriecitas deliciosas sin ninguna clase de identificación. ¿Te imaginas lo que sería hacer deporte sin estar identificado con el deporte? Sin creer que tienes que hacerlo para sentirte suficiente, útil, valioso, pero entonces por simplemente un permiso que te quieras dar. Bueno, de eso se trata este proceso de desidentificación. Eso es lo que estamos haciendo. Estar no siendo el personaje, sino observando al personaje. Y cuando tú eres capaz de observar al personaje, lo puedes hacer, lo puedes poner a hacer lo que tú quieras. A alimentarse de cierta forma, a trabajar de cierta forma, a relacionarse de cierta forma. Porque ya no hay identificación con la limitación, que eso es lo que es el ego, sino identificación con tu verdadera naturaleza, tu verdadero ser. Me reconozco en ti, te doy gracias por estar aquí. Ya sabes que, como te he compartido en todas estas herramientas, todo lo que yo estoy diciendo no es para ti, es para mí a través de ti. Tú eres la herramienta que me permite tener aquí la vida o el universo o Dios para yo verme reflejado en ti. Así que vamos juntos en este camino, somos hermanos. No, aquí no hay discípulos, aquí no hay seguidores, aquí sencillamente hay un hermano que está compartiendo unas herramientas y bueno, están disponibles para ti si quieres. Te quiero muchísimo y te deseo bendiciones.